Bufones y circos en las obras de arte y diseño. El bufón es un marginado social, tal como lo conocemos es inteligente, ácido y hasta cruel. Es un constructor social que ha sido necesitado a partir del entretenimiento, que a lo largo de las culturas ha evolucionado. Mayormente solía ser gente con unas características físicas anormales, fuera de lo habitual. La historia nos revela no solo cómo fueron tratados al principio estos personajes, también cómo se integran a la sociedad donde cada vez juegan un papel más importante. Egeos y micénicos. La palabra máscara tiene un origen etimológico remoto en la palabra árabe mashara, con significado de bufón, de donde pasó al español y designa una ficción que oculta la realidad. Por ello, en estas civilizaciones se pueden encontrar ejemplos de arte funerario, en especial las máscaras que acompañaban al ajuar de los difuntos, muchas de ellas elaboradas en oro de gran calidad. Dedicaron especial atención a las tumbas, sobre todo a la de los gobernantes y la aristocracia dominante. La máscara de Agamenón procede de la tumba quinta del Círculo A de Micenas. Realizada en una fina lámina de oro mediante repujado, muestra con cierta crudeza los rasgos del príncipe enterrado en esta fosa. Con un lenguaje artístico propio, el orfebre micénico ha pretendido reflejar la fisonomía de un hombre concreto y del modo más realista posible. Grecia. En esta época, según la tradición, el poeta griego Homero es uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos. El primer bufón popular que existió según el orden cronológico fue Tersites, guerrero cuya caricatura divertida traza Homero en el segundo canto de la Ilíada, del siglo VII a.C. Es el más vil de los guerreros, tiene los ojos viscos, los pies cojos, el pecho y la espalda cargada de deformes jorobas y una cabeza puntiaguda cubierta de ralos cabellos. Este es un relieve del sarcófago de Aurelia Botania Demetria, conservado en el Museo Arqueológico de Antalya, Turquía. Aquiles golpeando a Tersites, aunque data del siglo II después de Cristo, hace referencia al primer bufón apareciendo en la literatura clásica. En Roma se importa la tragicomedia de origen griego, donde es normal improvisar sátiras y todo tipo de bromas. Representaban obras teatrales donde los payasos aparecían en intermedios. La corte imperial contaba con bufones y enanos que debían entretener al emperador. Al ser un pueblo de campesinos y soldados, el tipo de humor era atrevido y grosero. Es conocido cómo disfrutaban hacer todo visible, los juegos que se llevaban a cabo en coliseos, en los que se hacían demostraciones de combates de gladiadores, carreras de caballos, desfiles de animales exóticos, malabaristas, domadores, equilibristas, etc. Una de las obras presenta a Plauto en uno de sus actos, un actor cómico que trabajó en una compañía teatral. Hacía sus comedias a partir de obras griegas adaptándolas al gusto romano. Es una pintura en el atrio de la casa de Publio Servilio Casca en Pompeya. Existen muchos ejemplos de cómo se burlaban de personas con malformaciones. El más famoso es el de Domiciano, que asistía a los espectáculos de gladiadores con un jovencito que tenía una cabeza pequeña y monstruosa, con quien hablaba en tono de broma y serio. Luego de eso, entre la plebe empezó a sonar el mimo, incluso más que los actores o los comediantes, ya que se acercaba a la realidad, cruda y sin adornos, bajo argumentos groseros y personajes bajos. Hacía que el espectáculo alcanzase tintes caricaturescos semejante a los modernos payasos del circo. No utilizaban máscaras a comparación de los actores de teatro y hacían representaciones sobre enredos sentimentales y adulterios. Existe una escena de mimos esculpida en el teatro de Sabrata, hecho en el siglo II después de Cristo, que presenta estas características. En India, los bufones se presentaban como personajes de gran renombre, llegaban incluso a poseer títulos de comandantes. Si bien llegaron a existir, no hay gran recopilación artística del tema. Existieron juglares que se enfocaban más en trucos y magia para entretener y provocar la risa de la realeza. Existe una pintura hecha por Mughal que retrata a Raja Birbal entre 1800 y 1885. El tercer gran mogol, Akbar, tuvo 9 personajes destacados en su corte, conocidos como las 9 joyas del emperador Akbar. Entre ellos existía Birbal, el bufón real, que poseía el título de comandante de 1000 jinetes. Es amado en toda la India, donde se conocen muchas historias graciosas con el emperador.
Murió sirviéndole en ocasión de una guerra contra las tribus de Afganistán y se dice que Akbar, al enterarse, guardó prolongado luto por su amado consejero. En la China imperial surgen como figuras humorísticas que hacían reír al emperador. Era un personaje con bastante autoridad, y aunque existía conocimiento sobre personas que han causado un impacto, no hay una documentación histórica artística sobre los bufones. Se les denominaba Paiyou, Jouren, Joulin, Changyun, Lingred, Linglung o Zhou. El significado original se refería a alguien que podía hablar sin ofender, bromear y con capacidad de canto o baile. A partir de la dinastía Yuan, el límite entre el actor y el bufón queda nulo, dando paso al teatro chino, dentro del cual existía esta crítica y tragedia que relatan los problemas de la cultura china. Dentro de representaciones podemos encontrar un par de figurillas de los Paoyu, trabajadas en bronce que exageran sus expresiones y poseen proporciones distorsionadas. Ambas hacen referencias a las puestas en escena que se creaban dentro de la corte a fin de hacer una crítica. La otra representación que se puede observar como una reconstrucción moderna de una pintura mural de un escenario teatral del Zhou de Yuan, de autor desconocido. El original estaba en el templo Wanshen de Shanxi. Los mayas. Entre las numerosas vasijas de barro policromo que se han descubierto en enterramientos de la época clásica maya, muchas muestran la vida diaria de la corte. De este modo se ha podido saber que entre el personal que cuidaba del bienestar de las familias reinantes se encontraban enanos de la corte y jorobados que, al igual que en los palacios de los príncipes europeos, divertían a los nobles con sus danzas cómicas y comportamientos burlescos. En la cultura maya podemos observar esta obra llamada Enanos de la corte de los soberanos mayas, la cual se desconoce el autor, realizada en cerámica, que tiene procedencia entre 600 y 900 años después de Cristo. Los aztecas. Según las crónicas escritas por los conquistadores y evangelizadores europeos que llegaron al Valle de México en el siglo XVI, los grandes señores aztecas tenían dentro de su territorio un zoológico humano, en el que se resguardaban las especies más curiosas que han dado nuestra raza. De acuerdo con Bernal Díaz del Castillo y sus historias verdaderos de la conquista Nueva España, en ocasiones Moctezuma los utilizaba como divertimentos. Durante su cena se traían indios jorobados muy feos, de pequeña altura, que desempeñaban su papel de bufones. En la cultura azteca se encuentra una obra llamada Jardines de Tenochtitlán. El autor se desconoce, está realizada en cerámica. Su fecha data entre 1400 y 1519. Románico y gótico. Más que bufones, arlequines y payasos, eran conocidos también como juglares. Los primeros juglares aparecieron en torno al siglo VII. Dividieron tanto las clases altas en sus palacios como las bajas en las plazas y pueblos. Ramón Menéndez Pidal razona que en los textos se referían a ellos con figuras procedentes del teatro romano, como mismos histriones y timélicos, sin quedar claro si sus espectáculos eran iguales a los de la época romana u otros distintos más parecidos a los espectáculos juglarescos de plena Edad Media. Los juglares continuaron las artes escénicas de sus predecesores durante la Alta Edad Media, con la gran diferencia de que se componen y actúan en las nuevas lenguas romances locales que van sustituyendo al latín. Juglares remedadores. Imitaban a la gente o algún tipo de sonido de un animal o de un instrumento musical. Cazurro. Recitaban de forma disparatada, sin seguir ningún tipo de regla o algún tipo de guión. Juglares zaharrones. Utilizaban disfraces y gestos un tanto grotescos en sus espectáculos, la cual llamaba mucho la atención de los reyes. Juglares épicos. Estos interpretaban cantares de gesta y otras composiciones narrativas. Una de las obras que marcaron la historia fue la de los músicos de la corte de las Cántigas de Alfonso X, con nombre El Sabio. La obra fue realizada en loza o piedra y su fecha data entre 1221 y 1284. El Renacimiento. El entretenimiento de las masas es una tradición de largo alcance en la historia de la humanidad, y fácilmente podemos analizar el rol de aquellas personas que con múltiples talentos cuyo sustento de vida provenía de dar diversión. Bajo estos mismos preceptos se configuran los bufones de las cortes hacia finales de la Edad Media y durante la posterior dinastía Tudor en el siglo XVI.
Aquel que ejercía este oficio se vio obligado a desarrollar todo tipo de talentos. Debían cantar, contar chistes, tocar instrumentos, bailar, hacer algún tipo de acrobacia, hasta malabares u otro tipo de juegos. De no tener un amplio repertorio, su posibilidad de adquirir popularidad y por lo tanto mejores pagos disminuía. Sin embargo, esto no siempre fue la regla. En un principio, los bufones de la corte solo se presentaban ocasionalmente, mientras que el resto del tiempo llevaban a cabo otro tipo de funciones en el hogar de sus señores. Del mismo modo, existían aquellos que eran tratados como atracciones o fenómenos, particularmente debido a deformaciones o alguna enfermedad. Este tipo de bufones no recibía otro pago que no fuera de especie de vivienda y comida. Entre las obras de arte que podemos encontrar en el Renacimiento está la del retrato del enano Gabrielo Martínez, su autor Florentino. Esta obra está hecha en óleo sobre lienzo. Su fecha data en el siglo XVII, en el año 1640. Barroco. En este periodo se puede ver la importancia de los bufones para las sociedades antiguas, ya que en la mayoría, al tener cierto grado, una anomalía en su anatomía, se les miraba como una parte importante de la corte y del núcleo de la familia real, al punto de ser retratados para decorar ciertas estancias de los palacios. La reina Enriqueta María con Sir Geoffrey Hodgson. Esta pintura al óleo del año 1633 es uno de los primeros retratos de la reina Enriqueta, realizado por el pintor holandés Anton van Dyck. En esta obra podemos ver a la reina junto a Sir Geoffrey Hodgson, su más querido bufón. Este cuadro nos demuestra la importancia y el afecto que tenían ciertos gobernantes hacia sus bufones, ya que Geoffrey Hodgson se había convertido en el compañero incondicional de la reina. Retrato de Sebastián de Mora. Esta obra, pintada por Diego Vázquez en el año de 1644, podemos observar a un bufón de la corte. Estos retratos serán utilizados para decorar ciertas estancias de los palacios reales, a los cuales se les daba un carácter informal. El bufón que ríe. Esta obra al óleo se data aproximadamente del siglo XV. En esta obra podemos ver a un bufón con su característica vestimenta. A su vez podemos observar una expresión alegre aunque inquietante. Maneirismo. En este periodo se conserva la iconografía del bufón. Es parte importante de las cortes de los reyes al punto de tener un alto nivel en la sociedad antigua. Además del entretenimiento de la familia real, varios bufones llegan a tener ciertas relaciones mucho más estrechas con miembros de la familia real. Grabado de Will Sommers. Will Sommers es considerado como el mejor bufón de la corte del rey Enrique VIII. En el año de 1525 se presentó junto al rey. Este, impresionado por su sentido del humor, le ofreció a Sommers un lugar en su corte. Sommers permaneció al servicio del rey por el resto de la vida de Enrique. En los últimos años del rey, cuando estaba preocupado por una condición dolorosa en su pierna, él dijo que Sommers era lo único que lo podía animar. Esta pieza es un grabado hecho en el año de 1615 aproximadamente, en el cual podemos ver un retrato de Will Sommers con su característica vestimenta que usaba durante sus presentaciones con el rey. La familia de Enrique VIII. Esta obra de 1545 es un cuadro al óleo en el cual podemos observar a todos los miembros de la familia real, incluyendo a William Sommers, su bufón. El bufón que ríe. Esta obra al óleo se data aproximadamente del siglo XV. En esta obra podemos ver a un bufón con su característica vestimenta. A su vez podemos observar una expresión alegre aunque inquietante. Neoclásico. Esta época conlleva varios cambios en la iconografía de los bufones, ya que la creación del circo moderno y su popularidad que obtuvo por medio de las clases sociales más bajas hizo que este nuevo concepto reemplazara a largo plazo lo establecido. El anfiteatro de Ashley. Este fue un anfiteatro
construido en el año de 1773, en el cual se originaron las pistas de los circos. Esto se debe a que Philip Astley tuvo la idea de que fuesen de esa manera para que así fuese mucho más sencillo ejecutar números ecuestres. Philip Astley fue un ecuestre inglés, el cual es considerado como el padre del circo moderno, como una experiencia de entretenimiento en la cual se integraban la música, animales domesticados, acróbatas y payasos. Astley junto a su esposa montaron el primer espectáculo de circo el 4 de abril de 1768, el cual al principio solo contaba con una demostración ecuestre y una pequeña exhibición de animales domesticados. Realismo. Durante esta época, la iconografía de la figura del bufón había perdido gran parte de su significado real y se relacionaba más con la imagen del payaso moderno, la cual estaba enfocada en el entretenimiento de masas y tener un enfoque más comercial. El bufón es una obra al óleo terminada en el año de 1862 por Leonel Witzokos. En la obra podemos ver una figura principal, un bufón con el rostro cubierto con sus manos, una expresión oculta que puede ser de tristeza o cansancio. En el fondo podemos ver diferentes figuras, todas con diferentes vestuarios, la mayoría con tonalidades negras, mientras que el bufón viste tonalidades rojas y brillantes. El color rojo predomina sobre toda la obra y hace contraste con ciertas sombras verdosas del personaje principal. Bufón en un baile de la corte. Como figura principal tenemos al bufón de la corte, perteneciente a la época del Renacimiento polaco, cuando Polonia alcanzó un importante desarrollo político, económico y cultural bajo el gobierno de Segismundo I el Viejo. Es de resaltar la expresión de nuestro personaje. Tiene un contraste psicológico, ya que es impactante ver a un bufón con una expresión seria o triste. El circo es una pintura al óleo del artista Jean-Pierre Cernuat, terminada en el año de 1870. Como tema principal tenemos el circo y lo que representa en sí, que sería la experiencia, una experiencia en la cual elementos como la música, los animales y sobre todo los payasos son muy importantes para poder lograr el cometido, el cual sería hacer reír a las personas. En este cuadro podemos ver en cierta medida todos esos elementos anteriormente dichos, todos estos resaltados por una paleta de colores cálidas y formas orgánicas. Movimiento rococó. En este periodo, la imagen del bufón y las cortes poco a poco estaban desapareciendo, siendo reemplazadas por la imagen de un bufón más enfocado al entretenimiento y menos relacionado con las cortes de los reyes. Por otra parte, la imagen del payaso moderno se estaba formando en otros ámbitos. Gilles es un cuadro del año 1721. Es un cuadro al óleo del pintor Antoine Watteau. En este cuadro podemos observar a Pierre, un típico personaje de la comedia del arte y una de las futuras inspiraciones para el payaso moderno. Pierrot, Arlequín y Escapín. Es un cuadro al óleo hecho en el año 1719 por Antoine Watteau. En este cuadro podemos apreciar a tres de los personajes más importantes de la comedia del arte, de los cuales el payaso moderno tomará ciertas características. Pierrot es un personaje de la comedia italiana, de la cual su personalidad está basada en el actor Giuseppe Girardoni. Este es uno de los personajes de los cuales el payaso moderno tomará ciertas características, como el atuendo y el maquillaje, para su posterior creación. Romanticismo. Durante este periodo del arte, las representaciones de los bufones habían cambiado, ya que para la sociedad solo eran meramente entretenimiento. Sin embargo, para los miembros de la alta sociedad eran más que simple entretenimiento, eran una ayuda para los gobernantes y se representaban un lado más humano de los mismos. Los bufones de la emperatriz Ana Leonova. Esta obra al óleo del año 1872, en este cuadro podemos observar cómo los bufones tratan de animar a la emperatriz que se encuentra recostada en la cama.
Esto nos da una imagen mucho más humana y a su vez resalta la importancia de los bufones para ciertos gobernantes. El payaso es una obra al óleo del pintor Pierre-Agustin Renoir del año 1868. En esta obra podemos observar cómo la imagen del payaso moderno ya está implantada en la sociedad y a su vez se ha convertido en un medio de entretenimiento enfocado hacia las masas. Elementos como el maquillaje, la música y la pista ya son elementos icónicos del circo. El bufón de la corte es una pintura al óleo terminada en el año de 1870 por Claude Andrew Coltrop. En esta pintura podemos observar a un bufón con un atuendo rojo sentado con una copa en la mano. Su expresión denota una gran felicidad, posiblemente por haber dado un buen espectáculo. Su expresión ayuda en el proceso de humanizar a la figura del bufón.